perdido, sino siempre sentí incertidumbre. Creo que la palabra esa era esa precisamente porque sí, tengo como dos formas de entrar a la casa y hay como múltiples formas de recorrerla y de hacer como unos movimientos que siempre son muy fluidos, digamos que no hay como una forma concreta de recorrerlos. Entonces digamos que eso también generaba cierta incertidumbre como en todos mis procesos. Entonces yo dije como bueno, como por dónde arranco, desde dónde puedo como empezar como a construir un sentido y darle como entendimiento a eso que me genera como inquietud acerca de las abuelas. Entonces, más que conocer a mis abuelas, y con la profe Natasha cuando estuvo acompañándome durante todo el proceso, digamos que no radicaba tanto como en conocer a las abuelas, sino en escucharlas. Entonces digamos que el escucharlas era como una posibilidad de guía durante todo el proceso. Entonces también habían como unas tensiones en cuanto a ese campo de la escritura, cómo voy a nombrar a mi abuela, cómo la voy a construir a través del ejercicio de la palabra. Y siempre lo pensaba como un documento que me gustaría que incluso ella o que mi familia lo pudiera leer y que pudiera transitar también como por ese documento, como se transita la casa. Entonces hubo como primero un proceso de escritura que desde un comienzo siempre como sentí que tenía que ser manual porque sentía la palabra como una materialidad. ¿Sí? Entonces a través del ejercicio como de tener que escribir, había como una conexión con las abuelas. Entonces en esos relatos que me contaba mi familia, a partir como de las imágenes, digamos que también partía siempre como de las fotografías de los álbumes familiares, que era donde yo podía constatar que mis abuelas habían vivido en las casas y que digamos que esa memoria que dejaron ellas, no sé, como que transitaban hacia la casa en sí, las abuelas se volvían esa casa en sí. Entonces me parecía como muy importante empezar como a nombrar todas esas cosas a partir como de ese ejercicio escritural. Entonces hubo muchos problemas porque la escritura se volvió muy íntima, se volvió casi como una coraza que incluso yo en un momento me resultaba como muy difícil también transitar. Se volvió como un laberinto, una casa que parecía un laberinto. Entonces fueron como una serie de láminas en donde yo empecé como a construir también una especie de casa, en la cual me perdí. Como que entré a esa casa y me perdí totalmente. Y digamos que nunca sentí mal perderme. Digamos que también ese perderse en la casa permite que uno pueda como encontrar otras cosas, ¿no? La incertidumbre también es una forma como de entender y de caminar en este mundo y en la casa en sí. Entonces, digamos que un poco también, algo que me parecía importante y que estuvo presente durante todo el proyecto era el tema de rememorar, que va un poco como en conexión con lo que hice después con esa serie de láminas escritas a mano, que en un momento pensé que iba a ser como el documento, pero el mismo proceso me dijo, no, eso no puede ser el documento, sino que el mismo documento se convertía como en una materia para algo más, que más adelante iba como a comprender, precisamente en ese transitar. Entonces yo siempre vivía como rememorando, inclusive el ejercicio de estar acá y otra vez estar hablando como el documento es como volver a habitar esa casa. Me perdí un momento en donde era que iba. siempre me pasa eso. Ok, bueno. Entonces, lo que hice fue hacer como una arqueología de la escritura de todo ese documento. Entonces lo que hice fue como volver a leerlo. También un ejercicio muy importante fue como desplegar todas esas hojas en un espacio muy grande, como desplegarlo en el espacio y ver que ocupaba como un espacio
que se empezaba como a volver una especie de mapa también de una casa. Entonces en ese ejercicio como de hacer esa arqueología y de revisar entre líneas, entre imágenes, entre dibujos, entre trazos, empezó a aparecer como esta imagen que están viendo, que al final es como el hogar o la casa que construí, que termina siendo mi trabajo de grado, que termina siendo también un documento que ocupa un espacio que uno puede recorrer, que le invita a uno a recorrerlo, a agacharse, a levantarse, a alejarse. Digamos que es un documento que invita como a habitarlo de otras formas. Entonces digamos que el documento está unido por un ejercicio de dibujo que hice, que consistía en transformar unos dibujos que hice de unos retratos de mis abuelas en unos mapas. Entonces ese primer mapa, que es este rostro, que es el rostro de mi abuela Alba, de parte de mi familia materna, se convirtió en un mapa que empezó a delimitar un poco también ese ritmo y ese proceso de la escritura. Entonces, no era tanto como imponer el ejercicio de la escritura, sino acomodar la escritura a ese ejercicio espacial del mismo documento. Entonces, es cuando llego como a una de las conclusiones, o no conclusiones, sino como de unas verdades dentro del documento, y es que las abuelas son territorio, que son hogar y que es un espacio que me invita como siempre a estarlo habitando, a estarlo también cuestionándolo, a rememorarlo también y a narrarlo constantemente. Bueno, y aquí surge un elemento que estuvo presente en una de las charlas de Lorena esta semana. Y pues muchos, ¿no? Pero uno con el que me parece interesante hacer la articulación para que el profe Néstor siga con la palabra, y es el problema del arqué, lo arqueológico, el archivo. Y allí empezar a entender ese lugar de la abuela como ese lugar de archivo donde se reconocen elementos. Puntos de partida. Si oyen a Mateo, es que el ejercicio que hemos hecho para preparar este encuentro en la conversación anterior, desafortunadamente no lo grabamos, pero iba por este tono. Nos duramos 2 horas conversando, pero encarretados. Yo, por lo menos, que me dedico a la epistemología, trabajo en la epistemología, dicto seminarios de epistemología en maestría. Yo fascinado, me quedé muy encarretado, muy sensible frente a los 3 relatos, la forma de construcción de los 3 elementos, o de las 3 abuelas, o de las abuelas, porque no son las 3, son más. En ese orden de la incertidumbre, ¿sí? Reivindicando eso que señalamos de que no existe el orden. El orden no existe, lo que existen son formas de organizar, formas de organizarnos, y siempre nos enfrentamos a eso que preocupaba tanto a Mateo, cómo hacer la cosa y la incertidumbre y ese ejercicio de por dónde transitar, y entro por aquí o entro por allá, y así le entro a la tesis, por dónde le entro a la tesis, por aquí o por allá, y uno tiene varias entradas y también varias formas de fugas, de salir de ahí, ¿sí? Sí, de entropías que están dentro del sistema y no por fuera de, como diría Prigogine. ¿Cómo transitar, cómo jugar con la incertidumbre es el permiso que nos tenemos que dar? Y eso que le pasó a Mateo, de dónde era que estaba, ¿sí? Es lo que les pasa a todos, ¿no? Dejarse llevar y en determinado momento volver y encontrar, porque es que no hay un orden teleológico predeterminado, o sea, no hay un fin último con sentido de, se va construyendo y el artista va construyendo y va construyendo, y el ejercicio arqueológico que fue encantador, de escribir a mano y hacerle una arqueología de su propio trabajo para poder presentar, porque el problema es, ¿y yo qué presento? ¿Qué entrego? Y entregó un trabajo interesante que reivindica estos órdenes paradigmáticos en donde nos encontramos en la licenciatura. Esto no es un problema solamente de nuestra línea, que lo reivindica. Un elemento que quiero resaltar ahora que nos pasó por alto es que los 3
han hecho parte del concurso que hace el Minuto de Dios, el Museo Contemporáneo del Minuto de Dios, el año pasado, de tesis de grado reconocidas, que fueron reconocidas de estos ejercicios de arte, y el año pasado estuvieron Mateo y Luisa, ¿sí? Y este año está Jessica. O sea, los 3 trabajos han ganado ese espacio para presentar sus trabajos en el Museo Contemporáneo del Minuto de Dios, que es un concurso, es una convocatoria que se hace y se eligen las mejores tesis del país. Pues las 3 han estado ahí. Pues, eso nos llena de orgullo, porque son de la LAB. ¿Sí? Podemos decir ahí narcisistamente que eso es de pero es de la LAB, eso es de nosotros en plural, de la licenciatura en artes visuales, porque ellos fueron atravesados por todos los maestros, ¿sí? Así les haya caído fondo a algunos maestros, eso también los afectó. El malestar que tienen con un profesor también los afecta, ¿sí? También los atraviesa. Este ejercicio de incertidumbre se puede dar de las 3. ¿Sí? Quiero hacer una recomendación que está en el texto de Jessica. Si bajan el texto de Jessica, por favor no utilizar las imágenes que están allí, ¿sí? Que es una advertencia que ella hace, porque son ejercicios estéticos que pueden ser utilizados de alguna manera. Entonces, digamos, en perspectiva de derechos de autor y en perspectivos éticos, pues revisar el trabajo, pues son trabajos espectaculares, pero proteger las imágenes que están ahí, lo mismo que las imágenes de los demás. Bien, otra pregunta para ella. Hay un asunto que seguramente todos ya nos estamos preguntando, y es ¿qué es eso de lo paradigmático de la investigación? Y cómo emergen las categorías de las que nos han estado hablando nuestros compañeros. Entonces sería muy interesante empezar a conversar un poco acerca de cómo es ese proceso de categorización, qué es lo que le da cuerpo y estructura al proyecto de investigación y cómo se deambula de la incertidumbre en la que nos dejó Mateo hacia la estructura del documento. Bueno, yo ahorita escuchando al compañero pensaba que pues a mí me pasó algo similar, y es que yo partí con la idea de investigación como una cuestión rigurosa en el sentido de solo hay un único orden, ¿sí? Hay un único orden, entonces pues esto no me permitía tampoco hacer lo que yo quería hacer. Bueno, en realidad no sé qué iba a hacer, pero eso es lo bonito de la investigación-creación, porque ese tránsito lo da la misma investigación, ¿sí? Entonces la otra vez hablábamos con los profes y, bueno, les comentaba que esas categorías de las que habla la profe, yo las puse o sea, las emplacé sobre una fotografía de mi cuerpo, ¿sí? Es decir, hice una corpografía. La corpografía la habla Jordi Tranela, que es un educador catedrático. Y entonces plasmé sobre el cuerpo, ese fue el sentido del índice de la investigación, ¿sí? Y ya después apareció lo que fue el orden que le hice: pensamiento, gemidos, branle y orgasmo. Bueno, branle es una categoría francesa, es una palabra francesa que significa placer, masturbación, pero no en el sentido del latín, que significa como la mano peluda, como el pecado, ¿no? Sino en Francia, en el medioevo, fue una danza, ¿sí? Entonces lo veo como, le di ese otro nombre, porque pues masturbación tiene una connotación religiosa también, de pecado. Bueno, entonces digamos que transité por esas categorías y no se dieron desde el inicio, sino en realidad fue casi al final. Y me di cuenta que en las conclusiones no podía dar una respuesta a las preguntas que tenía, sino que salieron más preguntas, ¿sí? Entonces hablábamos con los profes y el profe Néstor decía como, bueno, orgasmo debió ser de pronto el inicio, ¿no? Porque son las preguntas que uno tiene. Pero entonces no resolví nada como tal, como pregunta, una cuestión cerrada, pero eso es lo importante y lo interesante de la investigación-creación, y es el tránsito, es lo que pasa, es el proceso, ¿sí?
Y ese proceso, cuando ya entendí que la investigación-creación podía hacerlo de una forma poética, tanto en la escritura como en la producción artística, pues ahí fue donde fue surgiendo todo, donde pensé, claro, el performance, los collages, el libro objeto, que es este libro que les contaba de mi abuela que encontré y lo transformé, quise eliminar de muchas formas esas palabras violentas, ¿sí? Entonces fue pues también el cuerpo presente ahí, ¿no? En la creación. ¿Respondí a las categorías? Sí. Se llama porque está en el cuerpo o en la cuerpa. Hace dos tránsitos, ¿no? Tú colocas en la primera las categorías, en la primera imagen colocas las categorías, digamos, generales de lo que es la investigación, y después hace el tránsito a la poetización de lo que es el trabajo. Y entonces cuando ella habla, digamos, en las conclusiones, es el orgasmo, es eso que llegó. Uno puede decir, el orgasmo puede ser el inicio también, porque es el despertar. Puede estar aquí o puede estar allá. Por eso decimos, no es un orden, es una organización. ¿Cómo lo organiza, no? Está en el trabajo. Oiga, quisiera que compartieras con nosotros una anécdota que está en esa tesis, y ahora pasamos a otras anécdotas por allí también con Luisa. Es cuando ella hace el performance frente a la parroquia, ¿sí? Y llega un policía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esa anécdota ahí? Porque pues, esto hace parte de lo que es la investigación, no es solamente lo que está en el texto, es la historia del sujeto. Sí, bueno, y lo interesante de esa performance es que sale el manifiesto Yo Pornera, que está en el trabajo de grado, es el que hago también en el resto, o sea, de ahí de hecho salieron más cosas, de ese performance. Y de ahí establezco pues ese orden que ahorita les decía, de la investigación. Bueno, la anécdota fue, yo estaba, bueno, siendo sincera, tenía que entregar trabajo final para muchas materias, entonces yo dije, pues hagamos un trabajo para todas que cuadren todas. Sí, ya. Y me acuerdo mucho que sobre todo la pensé para genealogía, entonces yo había repetido genealogía, me había ido mal. Entonces, porque tampoco me había permitido explorar, leer, ¿sí? Entonces, pensé mucho en ese tema, la prohibición, el profe nos habló sobre todas las instituciones sociales. Entonces yo dije, la iglesia, ¿sí? Pensé en la iglesia, ahí fue donde empezó esa inquietud mía, ¿sí? Antes del trabajo de grado. Y llegué, le dije a una amiga, ay, acompáñeme, me puede grabar, es para la clase, tenía la clase al día siguiente. Y le dije a mi mamá, mami, acompáñeme, mi mamá, ¿qué va a hacer? Yo, acompáñeme. Entonces, pues ya tenía pensado más o menos lo que iba a hacer, yo dije, me va a desnudar, voy a hacerlo, pero pues, bueno, a la hora de estar ahí fue como, uy, igual el cuerpo es cuerpo, ¿no? Siempre uno va a pensar, mi cuerpo desnudo, no es algo normado, que esté desnudo en lo público, ¿sí? Hacerlo, ahí sí lo personal es político, hacerlo público. Y la cosa iba bien, entonces empecé, hice el performance, mi amiga me estaba grabando, mi mamá me estaba cuidando las cosas, y lo hice frente a la iglesia, no pensé nada, la gente pasaba, de hecho pasó una parejita y la chica le dijo como, bueno, regañó al novio, ¿sí? Ay, no, entonces se lo llevó, me dijo traer. Y adentro había, o sea, en la iglesia estaba como el celador, y entonces el celador empezó a darle duro a esa puerta, y yo, nada, yo seguí con el arte, o sea, yo seguí, y no acaté, y cuando me di cuenta, es porque por dentro estaba viendo, creo que hay cámaras, que llegó una mujer en una patrulla, en las motos, las motorizadas, entonces mandaron fue a una mujer. Bueno, eso escribí en el trabajo de grado como, bueno, porque en esas instituciones no hay sororidad, nos damos más duro, nos dan más duro las mujeres, bueno, ya es una cuestión también política, ¿no? Fuerte ahí. Y pues mi amiga dijo como, ay, miren lo que me metió ahora. No, y ahí cerquita queda la estación de policía de Suba, o sea, como a 2 cuadras. Y llegaron hartas patrullas y no, entonces, usted es una aberración, usted no me vaya a venir a decir que eso es arte. ¿Qué estaba haciendo? Y yo, pues arte, o sea, ¿qué le digo yo? Sí, o sea, sí me dijo, no, o sea, entonces me dijo, vámonos para la estación, yo, bueno, y se va a ir así, yo, pues me puedo vestir, no, pues claro, pues sí, claro, entonces me vestí, mi mamá habla duro, grita duro, entonces ella ahí también firme conmigo, yo, chévere,
Y mi amiga así, no, si me meten problemas por usted, no, yo lo entiendo, claro, sí, obvio. Y entonces me iban a quitar la cámara, entonces yo como, no, esa cámara prestada, yo no, déjeme por la USB, déjeme la micro SD. Y pues me llevaron esposada ya a la estación de policía. Y ahí también fue muy, no, de hecho es muy violento porque entré semidesnuda, pues, no sé, y pues estaba lleno de policías. Sí, de todo. Entonces, las miradas, digamos que simbólicamente fue re violento, sí, me sentí, o sea, simbólicamente fue re violento. Llegué allá donde el coronel, ellas eran como 3 policías, le rogaron al coronel que por favor, o sea, de verdad le rogaban que me dejaran en el patio, que me iban a coger a chorros de agua desnuda para que todos me miraran, que si era lo que yo quería, ¿sí? Y me dijeron que yo había respetado la iglesia, la familia, el divino niño, algo me dijeron del divino niño, no. Y la policía tenía como un divino niño de fondo en el celular y todo. Y yo, bueno, entonces yo pues, ¿qué decía? Pues, bueno, estuve tranquila también y entonces le dije al coronel como, venga, es una tarea y mañana tengo que entregarla. Entonces él esperó como que, porque ellas estaban ahí encima, el coronel, él las trató mal, les dijo como, váyase, yo soy el que las manda, bueno, les habló re feo. Y por debajo de la mesa me pasó un papelito, no le tomé foto al papel, yo lo guardé, que decía como, tranquila, no te preocupes, yo no te... me iban a hacer comparendo, como de 500.000 pesos. Entonces, no te voy a hacer el comparendo, no te preocupes. Y yo, como con sospecha, un hombre, policía, que me diga eso. Pero no, pues digamos que el man, pues el policía fue bien conmigo, ¿sí? Pero ellas estaban así como desesperadas a hacerme en ese escarnio público. Sí sentí mucho miedo, pero yo ahí como toda firme, como no tengo miedo, pero tenía mucho miedo. Y pude llegar el otro día a la universidad, no sé, lo que ahorita decía la compañera, como que también es comunidad, ¿no? Y llegué a clase, les conté el cuento, pero llegué con el video, que era lo importante, y me puse a llorar, me descargué, porque yo dije, bueno, acá la universidad es crítica, me escucha, sí es muy diferente, claro, ¿no? Somos muy críticos acá. Entonces, así fue la anécdota. Hay algo sobre lo que solo me gustaría llamar la atención cortamente y es la presión y la relación que se establece, como lo introdujo Jessica, entre lo personal es político y los elementos que se presentan aquí de orden social y cultural que van articulando las propias subjetividades y que de alguna manera, en términos del ORNIC, nosotros tratamos de alinearnos dentro de esas subjetividades. Y aquí un elemento más que llama la atención sobre el por qué investigar nuestras propias experiencias, lo que nos pasa en nuestros colectivos. Tenemos que hablar sobre otro elemento, profe Néstor. Los rituales y los elementos rituales y cómo la práctica de investigación se articula con lo ritual. Y aquí esto no estaba preparado, pero de pronto puede pasar que entremos por otro camino. Vamos a ver. Quería preguntarle a los compañeros y compañeras intérpretes si vamos a buen ritmo, si quieren que hablemos más despacito, si estamos... ¿Sí? Bueno, está bien. Yo quería de pronto agregar unas cositas a las cosas que ha dicho Jessica. Por ejemplo, a mí particularmente me interesaba preguntarme también cómo son los cuerpos que habitan los espacios, ¿sí? ¿Cómo es ese cuerpo que habita los espacios? Y me preguntaba también, por ejemplo, ahorita que está Lorena, sobre el archivo, ¿sí? Porque las cartas eran uno de mis archivos, ¿no? Entonces uno se pregunta todo el tiempo, y más en este marco de conflictos y de disputas por las memorias, sobre la veracidad de los archivos, ¿sí? Cómo abordar los archivos, ¿no?
y cómo expandir también los archivos. Entonces en esas preguntas también me interesa también hablar del cuerpo de mi abuela como archivo, de mi propio cuerpo como archivo, también de los archivos orales, y es allí donde yo comienzo a hacer también entrevistas, recoger testimonios familiares y abordar, porque resulta que cuando yo leía las cartas, hablaban sobre las categorías, por ejemplo, algunas cartas que hablaban sobre la visión de lo Caribe, ¿no? Que te daban como, te seguían para mi abuelita algunos elementos de lo que era el ser Caribe. Habían otras cartas que hablaban de lo ritual, de las memorias rituales, ahí ya tenían una categoría. Había otras cartas que hablaban también de lo político. Entonces así fueron como emergiendo, aunque una misma carta podía tener de todo. Yo incluso pude ir también como, les voy a mostrar, pude ir como hasta sacando pedacitos de cartas, ¿no? De acuerdo a esas categorías. Entonces, sabía que tenía las cartas y que me estaban arrojando un conocimiento, unos saberes, unas rutas, ¿no? Y que la carta en sí misma también era un elemento visual interesante. Si lo miran con los roticos, la forma. Trabajé también con la idea de constelación, ¿sí? de la cartografía, de la constelación también como cartas celestes. Y aparte que el mismo documento ya era así visualmente, para mí pues, agradable visualmente, me llamaba, me acercaba. Era un archivo que me daba unos elementos, entonces yo comencé también a buscar periódicos que me contaran. Yo tenía unas memorias corporales también, por ejemplo, cuando yo llegué a Barranquilla, me salían ampollas, duré muchos años con ampollas en las manos y en los pies, y pasé como parte de mi niñez con las manos vendadas, ¿sí? Porque eran como bolitas que se llenaban de pus, y por mucho tiempo, bueno, de hecho yo soy muy torpe con las manos, pero bueno, contradictoriamente estudié artes plásticas, estudié artes visuales, y mis manos tenían una memoria, y resulta que hablando con las abuelas, por ejemplo, tuve el papá de mi abuelo se enloqueció, y en esos pueblos tenían unas prácticas de amarrar, mi papá llama enjobar, por ejemplo, coger en un árbol de jobo en el patio. Entonces yo decía, claro, leyendo, mis manos tienen una memoria. Primero me asumo como una mujer afrodescendiente y tengo una memoria generacional de unos ancestros y ancestras que fueron encadenados y encadenadas. Tengo una memoria en las manos de un abuelo que fue atado, ¿sí? Y tengo resulta que mi abuela habla y comienza a ver que en los 80s había muchos problemas de salubridad en el Caribe, especialmente en Barranquilla, por las basuras, por el mismo problema de las aguas, de la canalización, y había muchos niños y niñas murieron en esa época. Entonces, por ejemplo, esas cartas comenzaron a arrojar ciertas cosas, a evidenciar también ciertos recuerdos. Era la memoria de mi abuela hablándome en las cartas, pero también era mi memoria, digamos ahí, ¿sí? Y entonces yo digo, bueno, yo estoy haciendo este ejercicio, estoy abriendo puertas sensibles, estoy abriendo algunos recuerdos, algunas cosas. Entonces yo comienzo también a trabajar, en México yo me gané una residencia artística y fue a intercambiar ritos de sanación de las mujeres del Caribe, de las mujeres negras afrocaribes con las mujeres indígenas. Entonces yo decía, bueno, no puedo cometer lo mismo que hago y no puedo expropiar, no puedo arrebatar, sino que tengo que intercambiar. Entonces yo me recorrí del sur al norte. Mira, nosotros utilizamos el ajo para esto y para esto. No, es que era ruda, y entonces era como un intercambio. Entonces no era como la investigadora, la artista que iba a recoger y ya, y se iba y no pasaba nada. Me encontré con
con, no sé, como una convicción espiritual, con algo que ellos llamaban, ¿cómo es que se llamaba? Se me olvidó. Disculpen, pero me pasó lo mismo que... Bueno, la idea era tiricia. La tiricia, sí, claro. En- La tristeza. Sí, y entonces era como, es un mal, una tristeza, una desazón que está sobre los cuerpos, que tú haces todo, pero que no se te quita con nada. Y entonces que es heredado por línea materna, se heredado por de abuelas. Y yo dije, claro, esto. Y de hecho cuando esta tesis yo creo que es de muchos años, de muchas preguntas, y que la LAD me dio como, todo me fue cayendo, la residencia, el viaje. Entonces yo decía, claro, seré yo una tiricienta, mi abuela fue tiricienta, y aquí me encuentro también con Jessica. Entonces decía como que tú tienes que sanarte por las ancestras, por por tus ancestros y por quienes te van a seguir, las mujeres que van a seguir después de ti. Entonces, claro, yo tengo que sanarme. Tomé la decisión de no tener hijos, pero sí de ser abuela. Ya les explico eso de ser abuela. Entonces, abuela sin hijos. Aquí me encuentro, Jessica comienza a hacer unos rituales porque ella siente la necesidad de sanarse. Yo también comienzo, digo, estoy abriendo puertas con todo lo de mi abuela, estoy reconociendo unas memorias sobre mi cuerpo, pero entonces es aquí cuando comienzo también a hacer unos performances. Por acá hay uno también, trago mi propio ritual de las manos, ¿sí? de esa memoria de las manos. Entonces aquí hice también un performance. También hice por ejemplo, esto también fue foto de otro performance, que tenía que ver con la muerte de un abuelo, de un tío que asesinaron en Pueblo Bello, César. Entonces yo decía, claro, yo tengo que utilizar, y también, entonces mientras que iba haciendo esos performances en la tesis, también surgió este libro de poemas, que era mi manera también de sanar la tiricia, y de sanar esas memorias corporales que tenía. Entonces es eso, o sea, cómo ahí involucré el cuerpo, y entender que las comunidades afroindígenas entendemos el cuerpo también como territorio. O sea, no separamos el territorio de ser el medio, sino ahí, es una unidad. Entonces cuando pensé, Lorena, como que en cuanto al archivo, ¿sí? Ese archivo corporal, o ese texto que se entiende se extiende hacia los cuerpos. Bueno, entonces esta fue la parte ritual, no solamente hablar de los rituales de mi abuela. ¿Qué me interesó la investigación? Creación, que era yo siempre estaba como en mi postura de colonial, en mi postura también de reivindicar los saberes ancestrales, de establecer un diálogo, y me interesaba abiertamente el paganismo de mi abuela, mi propio paganismo, como Jessica también, esa, digamos, colonización religiosa también involucró a mi abuela, también me involucró a mí. Entonces me interesaba eso de la investigación-creación, que yo creo que es una manera también muy bonita de descolonizar el saber, de enunciarme como sujeta, de enunciar a mi abuelo. Y quería agregar algo para terminar. Las comunidades, hay un refrán en algunas etnias africanas que dice que cuando un abuelo o abuela muere, es como si incendiaran una biblioteca. Entonces, ¿por qué hablar de la abuela? Para nuestras comunidades es mi abuela, pero es una abuela comunitaria, es una abuela de una comunidad. Yo no tendré hijos ni nietos, pero quiero ser abuela, le decía a la profesora. Habían en el 2004, y lo cito en la tesis también, en Bahía Portete, la Alta Guajira, no sé si conocen la masacre de Bahía Portete, que mataron a varias mujeres de la comunidad guayú, de un clan. Los paramilitares duraron, de hecho la masacre duró 2 días,
venían buscando a los hombres, escondieron a los hombres y se quedaron las mujeres porque pensaban que no iban a hacer nada las mujeres. Entonces, ¿qué hicieron los paramilitares? Asesinaron a las mujeres y especialmente las matronas. Cuentan pues los archivos que les cortaron las cabezas a las matronas y las colocaron en las cercas. ¿Por qué? Porque la mujer es la transmisora de la oralidad, ¿no? Pero la abuela es el origen de la oralidad. Entonces, allí está también mi interés por trabajar y abordar la abuela. Andamiajes. Se nos acabó el tiempo. Creo que podría conectarlo un poco con lo que acaba de decir Luisa, que pasa también en el proyecto, como que ese punto de cuando llega uno como a las categorías y de categorizar, es como un momento bien complicado, es un momento de crisis, o por lo menos yo lo viví así, porque una semana antes de ya tener que entregar el documento, la profe Natasha me dijo, bueno, ¿y sus categorías? Yo, ¿cómo así categorías? ¿Qué es eso? ¿Cuáles categorías? ¿Cuáles? ¿De qué me Sí, habla? pero como que no entendía. Entonces uno muchas veces no se da cuenta, pero en el mismo proceso escritural está todo. Entonces, en ese ejercicio de siempre estar como volviendo a la escritura y de releer, las categorías siempre estuvieron ahí. Digamos que yo tenía como una forma muy particular de nombrar unas cosas con unos términos que eran muy específicos para unas acciones, para unas formas de escribir y de pensar y de entender. Entonces digamos que en esa medida como de empezar a releer y de entender lo que estaba haciendo, empezaron a surgir unas categorías muy particulares que me ayudaban incluso como a entender el propio documento y que es algo que dijo ahorita Luisa, que ella lo nombraba como abrir puertas. Yo lo entendía más bien como construir las puertas para entrar al documento. Entonces, las categorías eran esas puertas para poder entender esa casa, para entender esa escritura. Entonces, en el documento habían unos ejercicios que yo hice de cuerpo, como de hacer unos mapas con los recorridos que yo hacía con la casa. Entonces yo hablaba, por ejemplo, de aplomar el cuerpo. Entonces, aplomar el cuerpo y dejarse caer en el espacio hacía como referencia a todos esos procesos que tenían que ver con el entendimiento como del espacio, de la relación que tienen con la memoria y con el relato. Habían unos asuntos que no eran tanto como con la memoria, sino más bien con esa acción de rememorar. Entonces era el asunto de lo memorable como un asunto de la memoria, no tanto la memoria como ese gran concepto que digamos que se trabaja hoy en día, sino me interesaba más como la acción de memorar, cómo es que memoramos y cómo a partir de la palabra hacemos memoria. Entonces, digamos que un poco también a modo de invitación, y es de hecho como termina mi documento, que fue como que al final fue como una de las cosas que pude entender, y era que es necesario perderse, y perderse es una manera de encontrar respuestas. Y uno de pronto muchas veces en el proyecto siempre van a haber como muchos puntos de crisis, o yo tuve muchísimos puntos de crisis tratando de entender y sobre todo de escuchar a las abuelas. Siempre me regañaron mis abuelas porque como que me iba por el camino que no era. Entonces un poco, digamos, como entender como esa parte un poco más estructural, que si bien hay en los documentos como esa parte estructural y académica, que también es académica porque digamos que esa escritura que empieza a hacer uno, muchas veces uno mismo de pronto como que uno mismo se sabotea, no sé, ¿sí? Y ese proceso escritural es académico y es otra forma como de encarar la academia también. Entonces, una también de las metodologías era como caminar hacia atrás. Digamos, uno siempre como que tiene como que el horizonte es como la respuesta,
pero en mi caso siempre era ir como hacia atrás, y caminar hacia atrás era como encontrar siempre las preguntas, siempre las respuestas. Y una semana antes fue cuando pude como delimitar las categorías. Entonces, uno en el comienzo como que siempre tiene como que, o quiere como tener ya todo como muy claro, pero no, digamos que muchas veces funciona al revés, y precisamente como que en estos procesos de investigación, creación, me he dado cuenta que incluso uno es más riguroso, porque uno no tiene como una fórmula, no tiene no tiene, digamos, el cómo hacer, precisamente uno se plantea, bueno, ¿cómo voy a hacer? Entonces hacerse esa pregunta implica como asumir una rigurosidad que muchas veces lo desborda a uno, y que fue lo que me pasó a mí. Digamos que dejé de ver como el documento